consumo y venta de alcohol. ¿Qué opinión le merece eso con relación al tema de frenar el orden público, la alteración del orden público, que es el único considerando que se lee lo que vimos? Creo que la mayoría de los delincuentes que se dedican a los atracos y a la delincuencia común tienen esta actividad como un oficio. Creo que el consumo de alcohol lo realizan después que cometen las fechorías. Es decir, ciertamente esto tiene un impacto de retirar a la gente de la calle, tú dirás, ¿verdad? Que ya a las 12 se recoge todo el mundo, pero eso es una medida que está vigente. Es decir, el hecho de que muchos locales, bares y restaurantes operan hasta las 12, me parece que en el fin de semana en un horario tendido, un poquito más tarde. Coincide con una época donde al dominicano le gusta disfrutar hasta más tarde. Ya estamos prácticamente en Navidad. La Navidad arranca en octubre aquí en este país ahora, con encima sabor navideño, ¿verdad? Y nada, ojalá esta medida que ha generado malestar en los negocios, en los comerciantes, que tienen una situación ya precaria fruto de la inflación, ¿verdad? Pero habrá que ver si esta medida tiene eficacia. Lo que también las autoridades yo pienso que deben tomar en consideración, otras ocasiones que esto se ha aplicado y realmente el control de horario también, que ya tiene bastante tiempo en implementación, lo que se ha producido es un incremento de la inseguridad y la delincuencia. O sea que eso habrá que medir el efecto. Me parece que no guarda relación con la situación de se incrementa o no la delincuencia. Senador, vamos a hablar un poquito de Barahona. Nosotros aquí hemos tenido a otros compañeros suyos del Senado quejarse por la designación del presupuesto que le tocó a cada una de sus provincias. ¿Cómo considera usted? ¿Le bajaron, le subieron? ¿Y cómo afecta esto a sus, digamos que, línea para implementar dentro de su provincia? Mira, el problema con Barahona es que es una provincia muy pobre de la República Dominicana, no solo Barahona, sino las 4 provincias de la región de Enriquillo, con lo que se denomina una deuda social acumulada, es decir, una falta de inversión del Estado por décadas. No es un tema ni siquiera de este gobierno ni del anterior, sino que ha sido una práctica recurrente el dedicar menos recursos a las áreas más deprimidas, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, ciertamente hemos venido reclamando desde que asumimos la posición de representante de la provincia de Barahona, en ese rol de representación, pues más recursos. El primer año hubo una asignación de la inversión en obras, lo que se dice el gasto de capital de cerca de 900 y tantos millones de pesos. El problema que ocurrió ese año, que el gobierno ejecutó esa partida en más de un 40%. El año 2022, es decir, que estamos ejecutando, el gobierno destinó un 60% menos en la asignación presupuestaria, es decir, 440 millones de pesos. Tiene una subejecución de alrededor de un 30 y tanto por ciento del presupuesto de inversión de capital, lo que apunta a que ni siquiera se va a ejecutar la totalidad de ese monto. Y para el año 2023 tenemos la buena noticia, y en gran medida yo pienso que porque hemos venido reclamando, ¿no?, de manera constante mayor asignación presupuestaria, de que se ha aplicado una consignación en el presupuesto del año próximo de 1.200 millones de pesos, sobre todo para la culminación de la carretera Barahona Enriquillo, que va a llevarse 450 millones de ese monto, es decir, alrededor de un 40% de la partida total, y la terminación de algunas otras obras que están pendientes de culminar. Pero todavía requiere mayor inversión la provincia. Esperamos la culminación de la presa de Monte Grande. Se le asignaron recursos, no hay duda, pero el gobierno... ¿Para cuándo la terminación? El gobierno había anunciado para diciembre, sí, pero ya de eso ni se habla. ¿No se menciona? No, ¿tú has oído algo? Sí, pero porque yo de línea aquí dijo que era para bueno, porque eso es una obra que está... pero lo mencionó aquí el ministro de Obras Públicas. El director de GEI también. Lo dijo aquí porque lo han tomado varias figuras del gobierno. Que en diciembre no va a inaugurar. No, que en agosto de este año se entrega. Bueno, pero evidentemente eso no ocurrió. Por eso estoy preguntando cómo va. La última fecha era diciembre. Se ha avanzado lo que es la obra principal, es decir, el núcleo. Hablamos del embalse. Ayer se introdujo en el Congreso Nacional la adenda número 4 al contrato de
Monte Grande. Esta adenda incrementa a 589 millones de dólares el costo de la obra y que inició en 340 y algo, 350 millones de dólares más o menos, alrededor de 350 millones de dólares. Y hay una mala noticia, digo, algo que ya yo sabía, pero que he dicho en otras ocasiones, pero que ya oficialmente se plantea en esta adenda, y es que la obra le saca en el contrato lo que es la construcción de los canales. Si los canales no se construyen, no tiene sentido. Bueno, es muy limitada. La capacidad de la presa es básicamente retener el agua y digamos que controlar las inundaciones, que ya es una gran ventaja para la zona de la cuenca baja del Yaque del Sur. Sin embargo, la parte más importante es la distribución del agua a las zonas donde no llega hoy en día y la incorporación de nuevas áreas de producción agrícola. Se hablan de cerca de 300.000 tareas. Y se dio Esto solo es posible con la construcción de los canales de margen derecho e izquierdo, que lo que está planteando el gobierno es salir a una licitación pública internacional que estaría, digamos que llevando a cabo el año que viene, lo que te indica, una licitación de este tipo se puede tomar entre 6 meses y hasta un año, lo que te indica que la presa, por lo menos el componente canales, digamos que luego del embalse es lo más importante, porque tú no retienes el agua, no tiene nada, pues eso es un avance, no hay duda. El componente canales probablemente no esté listo en este gobierno. Y se dio la capacidad de los gobiernos, porque la obra, si no me falla la memoria, inició en 2010, 2014. Se dio la capacidad de los gobiernos. Mira, esa obra de 8 años ya, y contando. Sí, ha tenido mala suerte, digamos. Esa es la respuesta, mala suerte. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que en Brasil se produjo la situación del escándalo Lava Jato en el año 2013. Se perdió el financiamiento, que era del Banco de Desarrollo de Exportación de Brasil, y luego el gobierno duró 4 años para lograr un nuevo financiamiento, en este caso con el Banco Centroamericano de Inversiones, que es el órgano de financiamiento del Sistema de Integración Centroamericano, y inició, bueno, la fase primera, que era la rehabilitación de Sabana Yegua. Esto se hizo, inauguró, la obra, la licitación de 2009, tienes razón. En 2014 se inaugura la rehabilitación de Sabana Yegua y luego inicia el trabajo de construcción de la obra principal, que es ya el embalse de la presa de Monte Grande, y debería haberse ejecutado ya a esta altura no solo el embalse, sino todos los componentes, los canales de riego y la obra de generación, que ahora se plantea que la Contraloría es Egipto, a lo cual debería también producir una licitación. Lo que ha ocurrido es que se ha diseccionado. Ahora, ¿cuál es el principal problema que ha tenido esta obra? El contratista, evidentemente, pero el contratista irresponsable, que ha actuado, digamos, sin el compromiso de culminar la obra, sino más bien renegociar los parámetros de precio, de costo, incrementar los valores, lograr que se le paguen los avances y no invertir el dinero que se supone que va para la ejecución de la obra en la construcción, sino más bien remitirlo a casa. Pero ahora se hará menos con más dinero. Porque tú hablaste ahorita de que se le extrae básicamente con la venta última el tema del canal, pero también se le aumenta el dinero que se le hay que decir que la presa no estaba diseñada, es decir, adjudicó en 350 millones de dólares sin los diseños. Los diseños arrojan un incremento como es natural, no lo critico. Tú sumas el tema de la inflación. Claro. Es decir, no es lo mismo una obra en 2009 que ahora, no, evidentemente, luego de la pandemia, la guerra con Rusia, más el comportamiento cuasi criminal que ha tenido Andrade Gutiérrez en la ejecución de la obra. Esta obra debería estar sujeta a una auditoría en torno a lo que se le ha pagado y lo que ellos han ejecutado. Sin embargo, al final de cuentas, lo importante es que esto se termine y el gobierno ahora está comprometido, digamos, con la terminación del embalse, digamos que para inaugurar algo. Claro. Y luego ejecutar lo que realmente tendría impacto a nivel de la población. Yo quiero aprovechar, antes de que nosotros concluyamos, un poquito del tema político en general con el Partido de la Liberación Dominicana. Sí.
Y de cara a este 2024, ¿cómo ustedes ven el proceso? Sobre todo porque ya empezamos a ver figuras, Andrés Navarro ya se anuncia sus aspiraciones. ¿Cómo se ve el proceso? Y hace un rato hablábamos de las posibles alianzas. ¿Es posible que la Fuerza del Pueblo y el PLD, o el PLD y la Fuerza del Pueblo, se vayan aliados en casi todas, menos en la presidencial? Todo es posible, incluso yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo reconoce que ha culminado con éxito un proceso fundamental en esto de volver al poder en el año 2024, y es la elección de un candidato, un precandidato, oficialmente un precandidato, porque sería ya el año entrante cuando se convertiría en candidato de conformidad con el cronograma de la ley electoral. Pero todos nos unificamos en torno a esta figura, que es Abel Martínez, además una figura de relevo, un hombre joven, un hombre que ha además tenido éxito en su carrera política, porque a todo lo que ha aspirado Abel ha ganado. Que por cierto, felicidades, que usted era del equipo fuerte de Abel. Hoy lo sigo siendo. Ahora cómo fue. Entonces, además un hombre que ha demostrado, que gane y se vaya. ha demostrado capacidad gerencial, tanto al frente de la Cámara de Diputados, que la dirigió durante 6 periodos consecutivos, como en la alcaldía de Santiago, una alcaldía, por cierto, bastante compleja, la segunda ciudad del país, que traía muchos problemas de administración municipal y yo diría que la mayoría, y eso para eso no hay que, o sea, hay que ver el sentimiento que hay en Santiago. La mayoría de los ciudadanos de Santiago están conformes, reconocen la obra que ha desarrollado Abel frente a al gobierno ¿Pasa lo mismo municipal. en Barahona? No, para eso absolutamente. Barahona está sumida en la basura y en el Yo con abandono. Abel, y si están apoyando a Abel. Bueno, en el caso, yo me refería al caso de la gestión municipal, pero en el caso, claro, Barahona, nosotros ganamos ahí con un 68%, por encima incluso de la media que obtuvo a nivel nacional. Abel, sin lugar a dudas, Abel se perfila como el próximo presidente de la República. Hay una labor que desarrollar, una plataforma programática que construir, hay una oferta electoral que plantearle a la ciudadanía, y sin lugar a dudas las alianzas evidentemente que podrán ser parte o deberán ser parte Senador, de este proceso. brevemente antes de irnos, su valoración sobre el desarrollo, el desenvolvimiento que tiene el Indotel, el Ministerio de Industria y Comercio, según su experiencia. Usted como pasado titular de ambas instituciones. Tírate esa al final del programa. Y haciéndome señal de que el tiempo se va a acabar, pero no podemos dejar de aprovechar esa valoración suya porque ha estado dentro de las instituciones. Digamos que el gobierno en sentido general ha planteado un elemento de mucha improvisación. Quizás los funcionarios no han ido al mismo ritmo que el presidente a veces quisiera o plantea, pero en el caso del Ministerio de Industria y Comercio Indotel quizás no han sido los más, digamos, destacados en este mal manejo. Todo lo contrario, pienso que de alguna forma u otra, el caso de Hito, que ha manejado este tema de los combustibles, un tema muy complejo que me tocó manejar. Nunca he jugado el populismo político ni a plantear una cosa por otra. Sé que el gobierno está dedicando recursos a subsidiar los combustibles, y en el caso de Indotel han venido avanzando en algunos temas que ya le habíamos dejado cuando estuvimos allí, sobre todo lo que tiene que ver con las licitaciones de espectro para garantizar la tecnología 5G en República Dominicana. Creo que